Bueno, hoy vamos a hablar un poco acerca de la película Vals with Bashir o Vals con Bashir del director israelí Ari Folman. Aquí está la película que se llama Vals con Bashir en DVD. Es una película israelí dirigida por un director que se llama Ari Folman. Y es una película de dibujos animados. Lo que pasa es que es una película de dibujos animados dirigida a los adultos. Es una película que se ha llamado un documental en dibujos animados, porque lo que ha hecho el director es copiar algunas escenas de la vida real en el formato de dibujos animados y mezclarlas con cosas que son frutos de la ficción y fruto de su imaginación, que solamente se pueden hacer, por supuesto, en dibujos animados. Él tiene otras películas en las cuales él mezcla los dibujos animados con la acción real, o sea, con la filmación real. La película trata sobre un soldado que participó en la famosa matanza de Sabri Chatila. La película dice algo con la que yo y mucha gente no está de acuerdo, que es que las milicias cristianas entraron a Sabri Chatila y fueron los que asesinaron a más de 3.000 personas, entre ellos niños y entre ellos mujeres, etcétera, etcétera. Independientemente de que uno esté o no de acuerdo con ese planteamiento, que es una cosa mínima en la película, Vals with Bashir es una gran película. Es una película que habla sobre la memoria, sobre la participación de la ficción y de la imaginación en nuestra memoria, o sea, la participación de la imaginación en el pasado, en nuestro pasado, de cómo nosotros no recordamos exactamente las cosas como son, sino que las recordamos mezcladas con cierto grado de imaginación. Habla sobre lo terrible que es la guerra. Y la película tiene un final sumamente poderoso, sumamente extraordinario, ya no en dibujos animados, sino con grabaciones reales de lo que pasó en esa matanza de Sabra y Shatila. Incluso la película fue apoyada por el gobierno israelí, sobre todo por el planteamiento que hace de que esa matanza fue perpetrada por las milicias cristianas, los falangistas cristianos, que entraron a Sabra y Shatila y mataron a todas esas personas en el Líbano. Y eso es lo grande que tiene precisamente el arte y lo grande que tiene el cine. Independientemente de que uno a veces no esté de acuerdo con un planteamiento, lo importante que tiene una obra de arte es que sirve para la discusión, que sirve para la controversia y que sirve para las emociones humanas. Uno con esta película al final llora muchísimo viendo lo que sucedió ahí y viendo de lo que es capaz el ser humano. Es una película que ganó el Globo de Oro, o sea que es una película realmente poderosa. Está filmada en hebreo, aunque aparece en inglés, y también aparece con subtítulos en los diferentes idiomas, o sea, en francés, en español, etcétera, etcétera. O sea que también se puede conseguir con subtítulos en español. Para mí, cuando yo la vi, que fue hace tiempo ya, porque no es una película muy reciente, para mí el descubrimiento de esta película fue algo extraordinario y por eso yo quería compartirla con ustedes. Una cosa interesante que tiene la película es que habla sobre la memoria. Cómo el ser humano transforma las cosas del pasado, los recuerdos, los transforma de acuerdo a cómo ha vivido su propia vida, incluso cambia algunos recuerdos, y cómo incluso los traumas son olvidados completamente por los seres humanos. Si uno tiene una experiencia traumática, uno la olvida como si nunca hubiese pasado. Eso es un mecanismo de defensa que tiene el ser humano y que tiene que ver con la memoria, y de cómo al mismo tiempo el ser humano es incapaz de vivir sin la imaginación y sin ficción, que son dos de las materias primas del arte. O sea, el arte existe porque es intrínseco al ser humano, independientemente de que el propio ser humano no sepa de que dentro de sí
él necesita la ficción y necesita de la imaginación. El cerebro humano se lo hace, lo constata diariamente, y eso se ve en la película con un experimento que se hace, un experimento psiquiátrico que se hace, que está dentro de la película y que es sumamente interesante y que también hace la película sumamente rica en ese sentido. Y yo recomiendo también que busquen otras películas de su director, de Ari Folkman, a través de DVD, por ejemplo, como esta que yo tengo aquí, o a través de Netflix o cualquier otra plataforma, y que compartan la experiencia de acercarse a una película de este director israelí. No es una película de entretenimiento, no es una película para todos los públicos, porque es una película realmente fuerte. O sea, lo que sucede ahí, el terror de la guerra y lo terrible que es participar en cualquier guerra que sea, en este caso la guerra infinita entre Israel y Palestina. Incluso el mismo director fue un soldado del ejército israelí, o sea que él sabe de lo que él está hablando. Y a pesar de que, como yo dije, no estamos de acuerdo con el planteamiento final de la película, es un planteamiento mínimo de la película, no es tampoco que eso sea lo más importante dentro de la película, pero aunque no estemos de acuerdo con ese planteamiento, que tal vez es cierto, independientemente de que uno no esté de acuerdo con él, tal vez eso fue lo que pasó, uno no lo sabe, pero aunque uno no esté de acuerdo con él, uno ve la película como una obra de arte extraordinaria que sirve a toda la humanidad.